Doctor, te quería, desde ayer que estaba queriendo hablar contigo sobre las repercusiones que tiene que ver en el ámbito político, lo ocurrido en la Argentina, que nadie esperaba. Yo tengo que ser sincero y hablar de que jamás pensé que la estructura le iba a permitir llegar a Milei. ¿Y cuáles podían ser las repercusiones en nuestro país? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, no, yo creo que las repercusiones, si es que se puedan dar no solo en nuestro país, yo creo que en el mundo entero puede darse, porque desde lo que yo puedo humildemente opinar sobre este tema, que es la filosofía política, es la primera vez que con mucha fuerza y con un programa pragmático de gobierno político se propone una candidatura que llega a triunfar electoralmente y que consiste en llevar a la práctica toda una filosofía política que es una línea de alguna manera novedosa, porque es la primera vez que se va a aplicar, digamos, por una política de Estado concerniente a lo que él mismo se considera, ¿verdad? A Milei, que lo vengo siguiendo desde hace muchos años, como minarquista, libertario, y ayer lo escuché en su discurso decir que es un liberal libertario. Entonces, de esa línea de gobierno sí es muy interesante analizar, y de ser sus recetas económicas exitosas, pues entonces puede ser algo positivo no solo para Paraguay, sino para el mundo entero. Claro. Hace un poco una comparación de la región, vamos a decir. Argentina va a estar administrado por Javier Milei, que hasta ahora va a ser primero ya es una caja sorpresa haber ganado, y vamos a ver qué es lo que espera, porque habla de unas soluciones de shock para la Argentina. Comparar con Paraguay, que tiene más o menos también, que es la derecha, pero Brasil no es así. Es más, creo que hay ya un roce entre Milei y Lula, inclusive. Entonces, la región en sí, hay un resquebrajamiento en este momento. Todavía no comenzó el proceso, todavía no comenzó el gobierno argentino. Bueno, yo veo un poco Celso. Todas las teorías políticas, la filosofía política que son la línea de política que se aplica en un Estado, depende en gran medida su éxito de la economía. Van atados. Por eso, cuando nace la democracia liberal clásica, fracasó en lo económico porque no se preocupó del aspecto social. Por eso viene y se reforma esa democracia liberal a una democracia social, que hoy día es la que tenemos, que los derechos sociales son muy costosos, y cuando se gasta mucho en eso y no hay entrada, entonces hay un déficit económico que no se puede hacer cumplir o tornar real los derechos sociales que se consagra en un diseño político, por ejemplo, de la Constitución. Y entonces ocurre el desequilibrio y por lo tanto el déficit, que esto sumado a una corrupción genera un descontento ciudadano hacia el sistema político. Entonces, mirando de este punto de vista, donde la receta de Milei consiste en eliminar todo gasto público inservible, innecesario, y eso significa hacer unos recortes sobre el diseño de la política estatal, no solo a nivel económico, sino también político. Significa un diseño muy novedoso que se va a realizar. Por ejemplo, ese minarquismo político que él dice, y que su nombre lo indica, es llevar a que el Estado tenga presencia en lo mínimo esencial de la vida estatal. Y eso significa que, por ejemplo, lo escuché decir que solamente 8 ministerios estén vigentes dentro de la República Argentina, y esos ministerios consisten en lo mínimo esencial que se va a encargar el Estado. Por ejemplo, la seguridad interna, la defensa nacional, las relaciones exteriores, la justicia, etcétera, eliminando todo otro ministerio que lo único que hace es generar gastos políticos innecesarios para el pueblo, ¿verdad? Entonces, desde ese diseño político es muy interesante lo que va a ocurrir.
Cuando habla de ayer otra vez, hizo declaraciones y dijo que hay que eliminar el Banco Central, por ejemplo, que tiene que ver con la Bueno, economía. ¿Cómo funciona un país sin un Banco Central que más o menos regentee la economía de un país? ¿Cuál es el sistema argentino? bueno, eso es una de las cosas que yo creo que el ojo del mundo va a estar ahí, porque va a ser el primer país que de realizarse eso y de concretarse eso va a ser, bueno, el primer país contemporáneo o el único país que va a estar funcionando sin una banca central, ¿verdad? Sobre todo en Latinoamérica. De manera que sería interesante ver cómo funciona un país sin eso, ¿verdad? Yo no soy especialista en economía, lo poco que le estoy siguiendo a Milei decir esto que efectivamente va a cumplir, esto lo dijo ayer en un canal de televisión argentino, lo va a cumplir de manera gradual, pero efectivamente va a dejar a Argentina de emitir su propia moneda y va a utilizar una moneda extranjera que no se sabe muy bien, aún él no lo sabe si va a ser podría ser dependiendo del mercado, una moneda árabe que tenga que ver con el petróleo del Asia, ¿verdad? O directamente la norteamericana del dólar, dependiendo del negocio comercial que se quiera hacer. Entonces, directamente utilizar ese tipo de moneda dejando de emitir la nacional. Entonces, es un modelo económico que tiene su especialidad, que tiene su propuesta y que es novedoso desde el punto de vista político. Entonces, lo que yo te puedo decir, Celso, desde la cátedra que yo llevo, solamente triunfan las filosofías políticas que tienen éxito económico. Claro. De manera que si hoy en día la democracia social está siendo cuestionada, es precisamente porque el modelo económico está siendo insuficiente para costear los gastos de los derechos sociales. Esto en todo el mundo está sucediendo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en el caso de Latinoamérica, esto se suma, que amén de las montañas de gastos, se suma que esos gastos realmente van a parar a otro lado. Totalmente. Y en el caso argentino fue eso, ¿verdad? Totalmente. Pero hoy en día, de esta democracia social, por el cual, por ejemplo, nuestra Constitución del 92 nació, ¿verdad? Acuñando este modelo político-económico, hoy en día tiene estos cuestionamientos de déficit, de cumplimiento de su programa político de derechos sociales que no puede cumplirse por estos motivos que estoy señalando. Pero si la receta económica de Milei, de su anarquismo libertario, puede llegar a cumplir desde la reducción, desde la presencia de la no intervención o no tanta intervención monstruosa del Estado en el mercado, pues hará que tal vez el capital, como él señala, que el capital privado sea el que haga empujar la economía y por ende dar una solvencia económica a todos los ciudadanos, ¿verdad? Y en ese diseño programático son políticas de Estado muy interesantes, ¿verdad? Sí, por ejemplo, dos ejemplos nomás. Doctor, sobre el punto no deja de ser interesante, pero vos también sabés que la filosofía política tiene que ver con que el Estado debe tener una sostenibilidad. No puede un país depender del sector privado en su área económica porque el sector privado busca réditos económicos. El sector del Estado debe tener su responsabilidad social y aparte de eso nunca puede dejar de ser el que marca el camino más o menos a seguir, porque vos sabés que el sector privado solamente quiere ganar. Bien, ese es un buen punto. Por eso es muy importante ver un poco esa receta de este punto que está señalando, por ejemplo, en cuestión de salud y educación. Sí. Él no dice que el Estado va a dejar, bueno, sí, el Estado va a dejar de tener, por ejemplo, una educación, una institución nacional gratis al pueblo y una salud gratis. Lo que está diciendo es que en vez de gastar la plata ahí, vamos a entregar directamente al ciudadano para que el ciudadano elija en qué institución de salud ir a curarse o en qué institución de educación ir a aprender. Entonces, en vez de gastar el dinero en un presupuesto de un colegio nacional a través de sus directores y sus administradores,
toda esa plata directamente darle al ciudadano a través de los vouchers que él señaló y a través de un subsidio, pero directo al ciudadano. O sea que la administración del dinero estaría por parte del Estado y todo lo que va a suceder directamente en manos del ciudadano, que ahí sí el ciudadano se va a ver en la obligación de invertir realmente en su educación y en su salud, dependiendo de la institución a que quiera entrar. No, eso, no es que suprime directamente el subsidio en estos puntos, sino que lo reorganiza y lo redirecciona. Es más, yo creo que crea más subsidios. O sea, no sé si lo redirecciona, porque el subsidio que está dando ahora, él no va a sacar, dice, pero al momento de dejarles un libre albedrío a que elijan educación y salud al ciudadano, eso no pasa, eso no va a poder pasar nunca, tiene que ser, estamos presenciando si va a ser real eso, Celso. Sí. Vamos a suponer, haciendo un ejemplo, que el día de mañana él suprima todos los rubros de los profesores. Sí. No es que va a dejar de existir la institución educativa y van a dejar de existir profesores. No, lo que pasa es que esa plata va a ir al alumno, y el alumno va a pagar, y al pagar su cuota, con esa plata también está pagando el sueldo de los profesores. ¿Ves? Es una reingeniería económica. Y bueno, hay que esperar porque, como bien decías vos, son modelos nuevos que tenemos que ver si funcionan, porque, reitero, acá mismo, vos sabés que Paraguay es el país que mayor subsidio tiene. O sea, nosotros criticamos a veces lo que pasa con Argentina, qué sé yo, pero cuando empezás a ver, acá nosotros tenemos subsidio para el transporte público, tenemos subsidio para la gente que está en la calle, tenemos subsidio para el combustible, inclusive. O sea, este país vive de subsidio también. Así mismo. Y bueno, vamos a estar expectantes a lo que pueda suceder, y ojalá que las relaciones internacionales mejoren también, porque acuérdate que esto está terminando el gobierno de Massa, el gobierno de Fernández, una serie de rencillas tuvo con este nuevo gobierno, con Peña, ¿verdad? No, de hecho que su línea política de pensamiento, su filosofía política lo va a llevar a tratar y enfocar todas sus políticas en todos los niveles, desde lo que propugna este ideario político que ahora está asumiendo novedosamente en Argentina. Claro. De hecho que, si bien curiosamente, realmente en la práctica es el segundo presidente que asume de esto, solo que el primer al primero no se le dio la oportunidad porque estuvo 44 días, a la primera, que fue la primera ministra mujer de Inglaterra, Liz Truss, que ella sí también es minarquista, pero como estuvo por otros problemas, no por su pensamiento político, tuvo que renunciar a la primera magistratura del Reino Unido. Entonces, claro, ella realmente fue la primera que asumió, pero no pudo desarrollar por otros problemas políticos y renunció a los 44 días de gobierno. Pero imagínate si en el Reino Unido no se pudo desarrollar ese más o menos la política parecida. Pero ella no renunció porque propuso, ella asumió en otro contexto y también salió por otro contexto, no por querer aplicar esas políticas minarquistas libertarias. No le dejaron, de hecho. No le dejaron. Claro, pero te digo nomás que en la realidad fue la primera que asumió, pero el tiempo no le dio por otras circunstancias que nada tienen que ver con su ideario político. Pero Javier Milei sí es el segundo en la historia, pero el primero que tiene la posibilidad de aplicar en un periodo presidencial sus políticas. Sí,